Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que es fundamental en la minería de datos, cómo se evalúan los modelos. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, vamos a ir mucho más allá de solo construirlo para explorar esa validación y ese análisis crítico que de verdad marcan la diferencia. A ver, porque construir un modelo es, digamos, la primera parte. El verdadero reto es demostrar que sirve para algo. Entender cuál es su rendimiento real allá afuera, en el mundo real, mucho más allá de los primeros numeritos que nos pueda arrojar. Perfecto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir el camino que recorre un analista, desde los primeros desafíos hasta cómo se descubre el valor real de un modelo. Así que, empecemos. Primero, lo primero, hay que entender los peligros que siempre están ahí, acechando, cuando entrenamos un modelo. Si logramos evitarlos, ya dimos el primer paso para construir algo en lo que de verdad podamos confiar. Miren, esto que vemos acá es súper interesante. Aquí tenemos básicamente a los dos villanos clásicos del modelado. Por un lado, el sobreajuste, el modelo que se aprende de memoria hasta el ruido y después, claro, no sabe qué hacer con datos nuevos. Y por otro, el subajuste, el modelo que es tan simple que, la verdad, no aprende casi nada. El truco, como casi siempre, está en encontrar el equilibrio. Y bueno, para no engañarnos a nosotros mismos, el primer paso y el más importante es partir los datos que tenemos de forma correcta. Este esquema lo explica perfecto. Usamos un trozo de los datos para que el modelo aprenda, otro para irlo afinando y ajustando. Y al final, dejamos un último pedazo, uno que es sagrado y que no se toca para nada, para hacerle la prueba de fuego y ver cómo se comporta de verdad. Ahora, vamos a subir un poco el nivel. Veamos una técnica más avanzada que va un paso más allá de esa simple división de datos, para darnos una idea mucho más confiable del rendimiento. Es que claro, una sola prueba nos puede engañar. Uno se pregunta, ¿y si justo la división que hicimos fue por pura suerte o mala suerte? Por eso necesitamos un método que de verdad ponga a prueba al modelo, que lo someta a más estrés. Pues para eso existe la validación cruzada. Piensen que es como si le tomáramos el examen final al modelo varias veces, pero cada vez con preguntas distintas. Así obtenemos una medida mucho más real de lo que sabe. Y hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Está la famosa K-fold, que parte los datos en K-pedazos, o la estratificada, que es clave para asegurar que las proporciones de las clases se mantengan. Son prácticas súper comunes y necesarias para tener una evaluación en la que podamos confiar. Ok, ya sabemos cómo probar, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué vamos a medir? Porque, ojo, un solo número como la exactitud puede ser muy, pero muy engañoso. Y aquí está la clave de todo. La definición de lo que es un buen modelo cambia por completo según las consecuencias que tengan sus errores en el mundo real. No es lo mismo equivocarse recomendando una película que en un diagnóstico médico, ¿verdad? Para esto, nuestra mejor amiga es la matriz de confusión. Esta tablita nos permite ver con lupa dónde acierta y dónde se equivoca el modelo. Nos separa los aciertos buenos, los errores costosos, todo. Y de esa matriz salen métricas súper potentes. La precisión, por ejemplo, nos dice, ok, de todas las veces que dijiste que sí, ¿cuántas veces acertaste? Mientras que el recall nos dice, de todos los sís que había de verdad, ¿cuántos fuiste capaz de encontrar? Cuentan historias muy distintas y a veces opuestas. Y esto lo deja clarísimo. El contexto es rey. El costo de un falso negativo en un banco es dinero, que duele, pero en salud podría ser la vida de una persona. La perspectiva cambia totalmente. Bueno, y con todo esto, llegamos a la etapa final, donde los números se conectan con el valor real, con la utilidad práctica. Es que el verdadero analista no se queda con el numerito, se hace las preguntas importantes. ¿Los datos con los que empecé eran buenos? ¿Qué variables son las que de verdad importan para la predicción? ¿Este rendimiento justifica que tomemos decisiones basadas en el modelo? Se trata de conectar todo el proceso. Y justo hablando de eso, la selección de características es vital. Es literalmente como limpiar el ruido para que el modelo pueda escuchar la señal que de verdad importa, lo que mejora muchísimo su rendimiento. Y todo esto nos lleva al punto más importante de todos, el cambio de chip.
Dejar de ser alguien que solo corre modelos para empezar a pensar como una verdadera persona de ciencia de datos. Hay una frase que lo resume perfecto. Es en esta etapa donde se forma el pensamiento crítico aplicado a la ciencia de datos, que al final es un sello clave para el futuro profesional. Así que, si hay algo que debemos llevarnos de todo esto, es que la evaluación no es como el examen final que uno da y se olvida. No, es un proceso vivo, un ciclo continuo de preguntar, validar y sobre todo entender hasta dónde llega nuestro modelo y en qué es bueno. Y para cerrar, les dejo esta pregunta. Imaginen que su modelo les da un 95% de exactitud. Suena increíble, ¿no? Pero con todo lo que vimos, ¿cuál es la primera pregunta que deberían hacerse? Porque un número sin contexto es solo eso, un número.